Quizás estés pensando en meterte en una moto nueva y te pueden asaltar varias dudas. Intentarás que cumpla con lo que necesitas, pero quizás no entiendas todas las especificaciones de la moto. Por eso estoy yo aquí, para explicarte la diferencia entre frenos de anclaje radial y frenos de anclaje axial o convencionales. Una intro y vamos a ello. En el anclaje radial, la pinza va anclada radialmente, esto es, con los tornillos de sujeción en el mismo sentido que los radios de la rueda, o mejor dicho, como si fueran radios hacia un mismo punto, el centro del tren delantero. Este es el final de la botella de la horquilla. De este modo, al estar ancladas en un punto epicéntrico, no puede sufrir deformación o flexión, por lo que la rigidez de la frenada es muy buena. En el anclaje axial, el que se utilizaba antiguamente y se sigue utilizando en muchos modelos hoy en día, el anclaje de la pinza va con la tornillería en dirección al eje de la rueda, en un punto elevado de la botella. Esto se mantuvo incluso cuando las suspensiones cambiaron al sistema de horquilla invertida. El anclaje axial, al estar anclado en una parte de la botella, en la fuerte frenada puede ser que las barras sufran cierta deformación, perdiendo efectividad en la frenada. En esta imagen de aquí vemos como la pinza de anclaje axial va sobrepuesta sobre esos dos tornillos que tenemos en la parte inferior de la botella de suspensión. En este tipo de anclaje, si la frenada fuera muy agresiva, podemos tener una pequeña dilatación o la fricción sería más agresiva que en el anclaje radial, que como vemos en esta imagen, el anclaje radial, la tornillería va apretada más a conciencia, por lo que el conjunto nos daría más rigidez, teniendo más precisión y más potencia en la frenada. Pero eso no quiere decir que tus frenos de anclaje axial sean peor. La única diferencia es que el anclaje radial viene preparado para que puedas soportar una potencia de frenada mucho más fuerte. ¿Acaso en tu moto necesitas una potencia de frenada mucho más fuerte? A lo mejor no. Encontramos en las bombas de frenos. Tenemos bombas de frenos de anclaje axial o bombas de frenos axiales, las más convencionales que encontramos en la mayoría de las motos, en las que el funcionamiento es perpendicular al eje de presión de la maneta. Y después tenemos bombas de freno radiales, como la que vemos en esta imagen. Es una bomba en la que con una menos torsión de la maneta realizaríamos una más potencia en el circuito de frenado. Y por último debemos de hablar de las pinzas de freno. Brembo lleva más de 30 años mejorando la frenada de tu moto. La última innovación fue la pinza de freno monobloque, una pinza construida y mecanizada sobre una sola pieza de metal, con lo que conlleva que la potencia de frenada sería máxima al no haber dilataciones de materiales ni uniones entre piezas. Aquí tenéis la frenada delantera de la F900XR, es lo que comenté antes. Tenemos una pinza, en este caso monobloque, como la Brembo que os enseñé antes, en este caso es Brembo también, y el anclaje es radial. Tenemos unos tornillos que están en la dirección de los radios. También tenemos unos discos de freno de la misma marca, y estos frenos son flotantes. Como veis, estos frenos están montados sobre unos tetones, sí, habéis escuchado bien, unos tetones, que lo que consigue es que la alta temperatura que se registra en esta zona del disco no traspase hacia el interior de la llanta, llegando hacia, por ejemplo, el eje y demás. Como veis, estos discos flotantes tienen un juego, no sé si lo veis, así que no vayáis al mecánico a quejaros de que tenéis ruido en la frenada delantera, porque está montado sobre estos tetones, que lo que consigue es que la temperatura no traspase y se disipe a través de estas partes de aquí. ¿Y cómo frenamos de una manera eficiente? Pues nos basamos en la regla del 70-30. Tenemos que frenar un 70% con el eje delantero y un 30% con el eje trasero.
dependiendo del tipo de frenada, pero la mayoría de las frenadas deberemos de apretar más de la parte delantera que de la trasera. La manera más eficiente de frenar sería en este caso, no con esta mano lógicamente, sería con la mano derecha, pero estoy sujetando la cámara. Apretaríamos la maneta de freno hasta que notemos que ya hay fricción entre las pastillas y el disco, y a partir de ahí dosificaremos la frenada dependiendo de nuestras necesidades. Repito, apretaremos la maneta hasta que notemos que hay fricción y a partir de ahí dosificaremos la frenada según nos convenga. Y jugaremos con el eje trasero. En este caso el freno trasero lo utilizaríamos para graduar esa frenada que estamos haciendo y no bloquear la frenada delantera. Es decir, lógicamente cuando frenamos de la parte delantera, la suspensión y todo el peso de la moto tiende a ir hacia adelante. Y nosotros lo que conseguimos con el freno trasero es dosificar toda esa potencia que está habiendo hacia la parte delantera y dosificarla entre los dos ejes. Pero repito, la actuación del freno debería de ser un 70-30, es decir, aprieto 70% la frenada delantera, dependiendo del caso, por supuesto. En una curva no hagáis eso, aunque hoy en día este tipo de motos vienen, aparte yo llevo montado el ABS Pro, que quieras o no ayuda mucho en ese tipo de frenada y más de una salvada te puede hacer, pero vais dosificando y vais jugando con el freno trasero para dosificar la potencia de frenado entre el eje delantero y el eje trasero. Y recordad que lo más importante al final de todo esto es pararse a tiempo.